Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor en esta ocasión, pues Él nos permite estar una vez más en este lugar y en este horario para seguir estudiando la palabra del Señor. Bienvenido todos los que se puedan conectar en esta hora y acompañarnos a través de este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Quiero comenzar este tiempo de adoración al Señor entonando una alabanza para la gloria de nuestro Dios, que se titula Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Para la gloria de nuestro Dios. Ahora les invito a que podamos abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Voy a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a orar al Señor pidiéndole su dirección a través de su Espíritu Santo para la meditación de la palabra del Señor. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos porque grande es tu nombre en toda la tierra.
pero también nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para pedirte que nos perdones todas aquellas cosas que hemos hecho mal delante de tus ojos. Perdónanos y danos la oportunidad de poder estudiar tu palabra en esta hora y poder en ella ser ejercitados para una vida piadosa, para una vida de santidad de acuerdo a tu palabra. Sé tú en la vida de mis hermanos que en esta hora podrán vernos a través de esta plataforma. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos y por los hermanos que posteriormente podrán también ver la grabación, que sea de bendición para la vida de cada uno de ellos. De igual manera, te pedimos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo para que la meditación de tu palabra en esta hora sea de edificación para nuestras vidas y también para que aprendamos en ella a guiar nuestras vidas y nuestras conductas cada día. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuando con la secuencia de nuestros estudios de los días viernes que hemos titulado Principios Bíblicos para la Resolución de Conflictos, el día de hoy tenemos como subtema Busca la reconciliación. Es importante pensar en este subtema porque nadie está exento de tener conflictos entre hermanos, entre la propia familia. De ahí que la palabra del Señor tiene principios, tiene consejos muy sabios para enseñarnos cómo debemos dirigirnos ante tales situaciones en la vida. Bien, cuando los creyentes pecan unos contra otros, se produce conflicto y distanciamiento. ¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? ¿Se ha preguntado alguna vez qué debemos hacer cuando los creyentes pecan los unos contra los otros y a consecuencia de esto se produce conflicto y se produce distanciamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes en el Señor? Nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones específicas para poder lidiar de manera apropiada con las ofensas personales. Sea que hayamos pecado contra otra persona o que alguien haya pecado en contra nuestra, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado principios que nos pueden ayudar para saber tratar estas situaciones que a veces pasamos en la vida. En primer lugar, algo que tenemos que hacer cuando se suscitan conflictos entre hermanos es lo siguiente: ve y habla con el hermano al que has ofendido. Es un primer principio que la palabra del Señor nos manda hacer cuando hay pecado en contra de algún hermano o hermana. Ve y habla con él o con ella al que has ofendido. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24. Si usted tiene a la mano la Biblia, por favor, abra su Biblia en Mateo 5, versículos 23 y 24, que dice así: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el pasaje antes citado, no hay lugar a duda de lo que Jesús quiere que hagamos. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 nos dejan muy claro qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos si alguien ha pecado en contra nuestra
o si en algún momento nosotros hemos sido los agresores contra otra persona. Bien, Jesús dijo que quien se acordara que una persona tenía algo contra suya, debería tratar de resolver el asunto de inmediato. Es interesante este primer principio, mis amados, porque la palabra del Señor nos está diciendo que no debemos esperar de que el ofensor o el que nos ofendió a nosotros venga y se ponga a cuentas con nosotros. El Señor Jesús dice que no importando de que tú o yo hayamos sido los ofendidos, nuestra actitud es ir contra ese hermano o esa hermana y tratar de arreglar de inmediato el problema. Es evidente que tratar de adorar a Dios cuando se está enojado con un hermano o una hermana no es aceptable a Dios. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor nos está diciendo muy claramente que cuando se trata de adorar a Dios y nos acordamos que algún hermano o alguna hermana tiene algo contra nosotros, inmediatamente dice el Señor Jesucristo, usted y yo debemos ir y tratar de arreglar el asunto. El famoso escritor John MacArthur señala lo siguiente. Él dice que la reconciliación debe proceder a la adoración. Sin embargo, este principio muchas veces no se practica en la vida de los creyentes. A veces pasamos de manera desapercibida lo que Jesucristo nos ha enseñado en el Evangelio de Mateo 5, versos 23 y 24. Otro principio que también el Señor Jesucristo nos enseña para buscar la reconciliación es el siguiente. Ve y habla con el hermano que ha pecado contra ti. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando otro creyente peca contra nosotros? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a uno contigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aunque este pasaje que he leído acerca de cómo lidiar con el pecado y la reconciliación es muy conocido para el mundo cristiano hoy en día, a menudo no se practica. Lo hemos leído, lo hemos escuchado probablemente en labios de algún predicador, pero muchas veces no se practica. Este pasaje bíblico de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, nos dan algunos principios que tenemos que seguir. Primero es el principio de un encuentro entre dos hermanos. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer principio que tenemos que seguir. La palabra del Señor nos dice que cuando alguien, especialmente si un hermano ha pecado en contra tuya, el primer principio que tienes que seguir como hijo de Dios es ve y reprende a tu hermano estando él y tú solo.
Si un hermano peca contra ti, debes buscar la reconciliación. No debes esperar a que tu hermano hable contigo. Debes ir a él y señalarle el pecado en un esfuerzo por conseguir que el ofensor vea su pecado por lo que es. Este principio es fundamental cuando se suscitan en la vida de algunos creyentes conflictos. Este es un primer principio que nos lleva a buscar la reconciliación. Según el pasaje, el creyente al que se le ha ofendido debe acercarse al creyente que ha pecado y realizar una entrevista en privado. Vean qué principio es este. El pasaje nos está señalando que el creyente al que han ofendido debe acercarse al creyente que ha pecado contra él y realizar una entrevista, pero en privado. Ese es el primer principio que tenemos que seguir. El propósito de esta reunión o de esta entrevista es buscar y salvar, no buscar y destruir. Que quede muy claro que el Señor Jesús nos está enseñando a través de este primer principio o de este primer paso, que la búsqueda o la entrevista tiene como propósito buscar y salvar, no buscar y destruir. Si como resultado de esta primera reunión personal, el hermano pecador se arrepiente, en palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, has ganado a tu hermano, es decir, has ganado una victoria. Si en el primer principio que nosotros seguimos, podemos hacer que el hermano ofensor se arrepienta y reconozca su pecado contra nosotros, en palabras del Señor Jesucristo dice, has ganado a tu hermano. Y en otras palabras, has ganado una victoria, le has ganado a Satanás. Otro principio que el Señor Jesucristo también señala en este pasaje es una reunión con testigos. Jesús enseñó que si en la reunión privada el hermano que ha pecado no reconoce su falla o su falta, debe tomarse un segundo paso o un segundo principio que lo encontramos en Mateo 18:16, que dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Otro principio muy interesante que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es una reunión con testigos. Pasamos de una reunión en privado a una reunión con testigos. El segundo paso es ir nuevamente al ofensor, pero esta vez con uno o dos hermanos en la fe como testigos y mediadores. Citando las escrituras del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo que el propósito de la segunda reunión es que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es muy interesante, amados hermanos, que también observemos y apliquemos en algún momento este segundo principio que el Señor Jesús nos enseña cuando pasamos conflictos con algún hermano creyente en la fe. Estos testigos que se mencionan en Mateo 18:16 no son observadores pasivos, es decir, no están solamente sirviendo como espectadores, más bien en un esfuerzo por rescatar al hermano descarriado, apoyan la reclamación del hermano ofendido
y hacen todo lo posible para facilitar que el hermano que ha pecado escuche y se arrepienta. Ese es el trabajo de los 2 o más testigos que nos acompañan en la segunda entrevista que señala Jesús. Estos testigos actúan como a que se lleve un trato justo para ambos individuos. Los testigos no están para inclinarse a uno, sino más bien están también para actuar como aquellos que llevan en su mano que se lleve un trato justo entre ambos individuos, entre ofendido y ofensor. Este es el segundo principio que el Señor Jesucristo señala en Mateo capítulo 18, versículo 16. Posteriormente hay un tercer principio que tiene que ver con una reunión con la iglesia. El tercer paso en el tratamiento de un hermano o una hermana no arrepentido es presentar el asunto a la iglesia. Pasamos de ser una reunión privada a ser una reunión con testigos y ahora a una reunión con la iglesia. Durante esta reunión, los testigos y el hermano ofendido deben explicar los detalles de la situación a los integrantes de la iglesia. Es decir, cada miembro de la iglesia tiene entonces la responsabilidad de apelar al hermano pecador para que se arrepienta. Lo que me llama la atención aquí es que nuestro Señor Jesucristo no agota de primeras a primeras un recurso, sino que Él nos enseña que hay que buscar todos los medios posibles para una reconciliación, para que se lleve el problema al perdón. Por eso, el tercer principio tiene que ver con llevar una reunión a la iglesia. Si después de un periodo de tiempo especificado, el hermano o la hermana ofensor y pecador no hace caso a sus hermanos y hermanas y obstinadamente persiste en su pecado, debe tomarse un paso final que indica la palabra del Señor. El individuo debe ser tomado como un gentil y publicano. Esa es la palabra final que nuestro Señor Jesucristo señala para poder llevar a cabo una forma en cómo poder lidiar con los conflictos que a veces tenemos. Las palabras gentil y publicano se utilizan en un sentido aquí negativo, conforme al uso acostumbrado de los judíos en los tiempos de Jesús. Los gentiles y recaudadores de impuestos eran excluidos de la vida social de los judíos devotos. Por eso Jesús, al enseñar este principio de cómo lidiar con los conflictos, para los que estaban en su entorno, les era muy fácil poder entender cuando Jesús dijo, si al agotarse el último principio que tiene que ver con llevar el ofensor a la iglesia, Jesús dijo, si no se arrepiente y persiste en su pecado, debe tomársele como gentil y publicano. Cuando un miembro no se arrepiente y persiste en pecar, la comunión con esa persona debe retirarse y él o ella debe ser excluido de la iglesia. Este es un principio bastante difícil, pero la palabra del Señor lo enseña. Este es el razonamiento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículos
11 al 13, cuando escribió, o más bien, cuando él expuso ante el pecado flagrante de un miembro que vivía en una relación sexual ilícita en la iglesia de Corinto. Escuche lo que dice 1 Corintios 5, 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. La palabra hermano aquí también lo podemos comprender como creyente. Que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 5, 11 al 13 es lo que Jesucristo está diciendo también en Mateo 18, cuando dijo que aquel hermano que no se arrepiente y persiste en su pecado debe ser tomado como gentil y publicano. Es lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 5, cuando le escribe a la iglesia de Corinto para que ponga cartas o manos en el asunto, ¿no?, de lo que se estaba dando en torno a un hermano que estaba viviendo en una relación ilícita. Y Pablo aconseja y dice, con el tal ni aun comáis. Pero también concluye, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Claro está que Pablo está diciendo de alguien que no se arrepiente, de alguien que persiste en el pecado, en la maldad. El rechazo de la disciplina correctiva de la iglesia es, al final de cuentas, una disciplina bastante dolorosa, que podríamos decir que es el paso final de la disciplina correctiva de la iglesia, pero también es particularmente desagradable. En parte porque la gente ha visto a sectas extremistas y a sus líderes emplear este texto como pretexto para castigar a gente piadosa con los que no están de acuerdo o con los que están en desacuerdo. Muchos toman o más bien toman el texto de Mateo 18 como pretexto, especialmente en algunas sectas religiosas, donde los líderes de esas sectas toman como pretexto el texto de Mateo 18 para castigar, para excomulgar a hermanos piadosos por la sencilla razón que ese líder no tiene un acuerdo con ellos. El pecado siempre debe ser confrontado, mis amados, en lo personal como el Señor Jesús, o en lo corporativo. De no hacerlo, mis amados, se expanderá como levadura y corromperá todo a su alrededor. Es muy importante, amados hermanos, que en la iglesia del Señor podamos en todo momento siempre confrontar el pecado, ya sea de manera personal como lo enseña Jesús, o de manera corporativa, sea a través de 2 o más testigos, o incluso a la misma iglesia. Pero no debemos nosotros consentir el pecado, porque esto vendrá a corromper a todo, a leudar a toda la iglesia, y se produce un grande mal en su entorno. Regirse entonces por Mateo capítulo 5 y capítulo 18 es un ejemplo de lo que implica andar por el Espíritu
en la vida práctica y diaria de la iglesia. Mateo 5 y Mateo 18 nos enseñan cómo debe regirse la iglesia si ha de andar por el Espíritu en toda su vida práctica y diaria. El Nuevo Testamento enfatiza la importancia de la gentileza también al tratar los asuntos. Hemos visto por lo menos en esta hora 3 principios que Jesucristo nos enseña para buscar la reconciliación. Una entrevista personal con el ofensor, una segunda entrevista con 2 o más testigos y una tercera y final con la iglesia. Pero a manera de conclusión, quiero que entendamos que la palabra del Señor enfatiza la importancia de lo que es la gentileza al tratar con las personas, al tratar con el pecado de un hermano o una hermana. Hemos de ser amables, no severos, no arrogantes. La palabra del Señor nos orienta, nos aconseja que cuando tengamos que tratar con el pecado de un hermano o una hermana, que ya sea por razones de descuido o porque realmente no ha tenido una experiencia personal con el Señor, cae en pecado o vive en pecado, debemos no olvidarnos de ser amables. No debemos ser severos o arrogantes. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo apeló a los hermanos extraviados con estas siguientes palabras: por la mansedumbre y ternura de Cristo. No tenemos que ser arrogantes ni severos con el hermano o la hermana que haya cometido algún pecado. Tenemos que seguir el ejemplo de la palabra del Señor y el ejemplo de Jesucristo mismo cuando trató con algunos pecadores en su momento. Así que al acercarnos a un hermano ofensor u ofendido, debemos comportarnos de una manera que podamos ayudarlos en vez de alejarlos. Tome en cuenta, amado hermano, este principio, este consejo, esta recomendación de la Escritura, que cuando nos acerquemos a un hermano, ya sea ofensor o el ofendido, debemos comportarnos de una manera que podamos ayudarlos y no alejarlos. El Nuevo Testamento expresa claramente las normas de Dios para el perdón. Quiero ir concluyendo citándole algunos textos para que usted vea lo importante del perdón a través de la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 12 y versículos 14 al 15 dice: y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4 dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice:
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y finalmente, 2 Corintios 2:7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido con demasiada tristeza. Todos estos pasajes que he mencionado y he leído nos hablan acerca de la importancia de no cerrarnos al perdón. Nos hablan de la importancia que tiene de otorgar el perdón y pone como ejemplo, así como Cristo nos perdonó, o más bien así como Dios nos perdonó en Cristo, así también nosotros debemos otorgar el perdón a quien en algún momento nos ofende, pero se arrepiente y nos pide el perdón. Nuestro Padre Celestial nos ha perdonado a cada uno de nosotros una deuda que nunca podríamos pagar. ¿Cómo entonces podemos negarnos a perdonar a un creyente que peca contra nosotros y se arrepiente y viene pidiendo perdón? Incluso esto es aplicable también a nuestra familia. Incluso esto se puede aplicar en entornos no solamente evangélicos con hermanos de la misma fe. Una actitud de amor, entonces, una actitud de amabilidad, una actitud de perdón al tratar con los pecados y las ofensas de nuestros hermanos en la fe, puede impactar en su respuesta. Sin duda, si usted se porta amable, si usted toma una actitud de amor, una actitud de perdón, sin duda que el ofensor puede responder con una respuesta positiva, de tal manera que, como Jesús dijo en el primer principio, has ganado a tu hermano. Hasta aquí nuestra meditación de hoy. Les invito a que oremos al Señor para que Él nos ayude a aplicar estos principios que están en su palabra cuando en algún momento nos veamos en algún conflicto, ya sea con algún hermano. Oremos al Señor. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por la palabra que nos has traído, por el consejo que nos has dado en esta hora. Ahora solo queda de nosotros que podamos aplicar estos principios cuando en algún momento nos veamos en conflictos con algún hermano. Permítenos que, siguiendo este principio de tu palabra, podamos no solamente hacer volver del error al pecador, sino más bien que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea alabado. Padre Celestial, ayúdanos a que podamos también tomar actitudes de amor, de amabilidad, de perdón ante las personas, ante los hermanos que muchas veces nos ofenden, nos lastiman. Que nos ayudes, Padre Celestial, a no cerrarnos al perdón, sino en todo momento buscar siempre la reconciliación bajo los principios que tu palabra nos ha dejado. Oh Padre Celestial, te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, aplicando esta palabra a nuestras vidas para que nos sirva en todo momento. Asimismo, Padre Celestial, quiero ponerte en tus manos a la pequeña hija del pastor Joel Archila Pérez, a esta pequeña de nombre Jaris Zoé Archila Domínguez, que desde que tú le permitiste venir a este mundo, ha venido con problemas respiratorios y ahora está internado allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de Jaris Zoé, que tú intervengas, Señor, en su
tratamiento, en la intervención de los médicos que están haciendo humanamente para que esta pequeña pueda respirar sin tener que depender de un aparato, Señor. Es tan pequeña esta niña, Señor, que nos duele como seres humanos ver a un ser tan pequeño pasar esta experiencia en su vida. Fortalece la vida del pastor Joel Archila, de su esposa también. Te suplicamos que tú les fortalezcas y les permitas tener la confianza y la seguridad de que su niña esté en tus poderosas manos. Padre mío, en tus manos dejo esta petición de tu Hijo, suplicándote que seas tú obrando en la vida de esta familia y en particular de la pequeña Jarizoe. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, Padre Celestial. Amén. Con esto terminamos, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que pase una feliz noche en compañía de la presencia del Señor. Hasta la próxima.